Sí, la lucita como dice. Hola, buenas noches. Otro jueves más, hoy 25 de junio. Un día frío en Buenos Aires, pero salió el sol en la mañana. Así que bueno, un encuentro más. Hoy vamos a hablar un poco de romper patrones. Un tema un poco significativo para todos nosotros porque hay una pregunta que yo siempre me hago y digo, ¿estamos condenados a repetir nuestra historia? ¿Cuántos creen que estamos condenados a repetir nuestra historia? Bueno, les doy la bienvenida a todos, a los nuevos, a los que ya nos conocen, a los que siempre nos acompañan todos los jueves a las 20 horas, en este espacio que se llama Viajar Liviano. No quiero recordar que este espacio es un espacio para reflexionar un poco, para compartir ideas, historias de repente, para ver, no sé, a mí personalmente quiero comprobar que no soy la única persona a la que le pasan cosas o siente cosas. Entonces, venimos hablando la primera vez que en el primer encuentro estuvimos hablando sobre heridas de la infancia. En el segundo encuentro hablamos sobre parentificación. Y hoy, en el tercer encuentro, estábamos hablando sobre la culpa, ¿no? Y hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante que es romper patrones. Agradezco a todos los que se conectan. Así que bueno, y la pregunta era eso, ¿estamos condenados a repetir nuestra historia? ¿Qué creen? Un patrón es una forma de pensar, de sentir o de actuar que aprendimos viviendo muchas veces sin siquiera darnos cuenta, sin siquiera percibir que lo repetimos. Entonces, como por ejemplo, las muestras o las formas de mostrar cariño o la forma en cómo ponemos límites, si ponemos límites, o la forma en que criamos a nuestros hijos, o cómo elegimos nuestras relaciones sentimentales, o si repetimos las cosas que aprendimos y si somos conscientes que repetimos lo que aprendimos, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente, o sea, lo repetimos de manera inconsciente, que a veces decimos, wow, mira, estoy repitiendo o estoy actuando o diciendo lo que decían, no sé, mis padres, mis abuelos, mis tíos cuando yo era niña. Entonces, ¿de dónde vienen las cosas que aprendemos? ¿De dónde creen que vienen las cosas que hacemos? ¿De lo que miramos, de lo que escuchamos o de lo que aprendemos sobreviviendo? Nuestros padres nos enseñan incluso aquello que nunca quisieron enseñarnos. Nosotros a veces aprendemos y no somos, y las personas que están a nuestro alrededor ni siquiera son conscientes de lo que nos enseñan. Entonces a veces uno por inconsciencia hace cosas, dice cosas o tiene actitudes que después los niños que están alrededor crecen y lo repiten. Entonces vos decís, pero si yo nunca le dije que haga esto, ¿por qué lo hace? Porque a veces no hace falta decir las cosas. Con solo hacerlas, muchas veces el niño lo repite. Yo siempre me quedo mirando cuando veo un TikTok o veo una imagen media en gracia, cuando un padre camina de cierta manera o se para de cierta manera en cierta pose, y un niño muy pequeño repite la misma forma en que está parado, en que habla, en que se sienta o en que se ríe. Entonces decir, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y quiénes están alrededor de nosotros.
como para que eso quede fijado. Entonces, bueno, el ambiente donde nosotros nacemos influye mucho en cómo somos, pero también no determina quiénes somos, no determina en lo que nos convertimos. Porque yo creo que, siempre repito, y a veces creo que ya me he adueñado de una frase que dice así: somos lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Entonces, somos el rejunte de todo lo que hemos ido viviendo. Entonces, somos esas cosas que van impactando o quedando. Hola chicos, ¿cómo están? Alicia, Mari, ¿cómo estás? Somos lo que vamos absorbiendo de las personas que están a nuestro alrededor. Yo muchas veces me encuentro en ciertos momentos y digo, mi abuela hacía esto, mi abuela decía esto, o mi abuela pensaba de esta forma. Entonces estoy repitiendo las cosas. Ahora, ya de adulta me doy cuenta que hay cosas que están bien repetirlas, porque fueron buenos ejemplos. Pero también hay un par de cosas que no están bien, que quizás cuando éramos chicos lo normalizaban. Y no nos dábamos cuenta. Y no nos dábamos cuenta de que no estaba bien. Entonces, el romper patrones implica eso, ser consciente de darnos cuenta que algo que estaba mal y lo cambiamos, lo modificamos. No solo para bien de nosotros, para bien también del entorno, para el bien de nuestros hijos, para el bien de la gente que nos quiere. Porque hay cosas que no están buenas. Entonces, siempre suelo repetir esto. Mucha gente nace o crece en un ambiente un poco tóxico, un ambiente violento, un ambiente donde hay muchas discusiones, peleas, rencillas. Entonces, o por decir, chicos que nacen en familias con adicciones, familias con violencia. Y cuando uno los ve, cuando uno observa después esos niños, vos decís, van a ser como crecieron. Yo creo que soy un fiel ejemplo de que eso no pasa. Yo creo que a veces la gente hace cosas, o nuestros padres, o nuestra familia que está alrededor de nosotros, hacen cosas y a veces nos muestran. Yo de grande siempre suelo pensar y decir, eso no estaba bien, eso no lo quiero para mí, eso no quiero sentir yo, o no quiero decir o no quiero repetir. Entonces quiero romper esas cosas. Entonces, pero no siempre se puede. A veces también el estigma te persigue. Hay mucha gente que no puede desvincularse de ese estigma. Mucha gente que crece, ponele entre padres delincuentes. Entonces todos tildan al niño, entonces dicen, no, ahí va el hijo del delincuente, ahí va el hijo del delincuente. O sea, tanto se lo repiten, que quizás ese niño cuando crece termina siendo delincuente, pero por el estigma, no porque realmente lo haya decidido. Ahora hay mucha gente que crece en un ambiente, y de verdad, de eso estoy segura, que crece en ambientes donde se normaliza la violencia, y cuando crecen, no son violentos, no son para nada violentos, muy por el contrario, son gente que evita la violencia, gente muy pacífica, gente que ha crecido, niñas que han crecido en ambientes muy, muy violentos, de pareja, y cuando crecen no son violentos, o evitan esa violencia en sus vidas. A veces uno dice, no, sí, padres violentos, hijos violentos, y no es así. Yo les puedo garantizar que no es así.
Entonces eso es romper patrones. Es lo que uno hace con lo que aprendió. Porque es cierto, nuestra historia no la decidimos nosotros. Donde nacemos no decidimos nosotros. Nosotros nacemos y las cosas pasan. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas cosas que nos pasaron? Entonces, yo creo que es importante darse cuenta, es importante no repetir lo que nos molestó. O sea, es importante también tratar de no repetir esas cosas porque no estaban bien. A mí me incomodaba de chica muchas cosas y hoy en día no las hago, no las repito, pero porque me molestan a mí. Entonces, porque quiero ser diferente, no quiero ser igual. Entonces, por eso digo que a veces nuestros padres o nuestra familia nos muestran lo que tampoco queremos ser. Repito, siempre, o sea, no siempre, el hijo del violento termina siendo violento o el hijo del delincuente termina siendo delincuente. No. Hay gente que con el ejemplo aprendió lo que no quiere para su vida. No repite las cosas que fueron viéndolo. Entonces, es así, no sé. Yo soy fiel creyente de que eso sucede. Ahora, lo que sí es cierto es que una familia, un grupo de familia, de hijos, puede compartir experiencias, las mismas experiencias, y no todos van a reaccionar de la misma forma. No todos van a tener los mismos traumas, o no todos van a crecer repitiendo ni haciendo las cosas que les pasó. Entonces, bueno, por eso yo repito, somos lo que hacemos con las cosas que nos hicieron, con las cosas que pasamos. Las cosas nos pasan, pero nosotros tenemos la libertad de modificar eso para nuestro bien. Ahora, ¿cómo se rompe un patrón? Porque hemos crecido y hemos normalizado ciertas cosas. Lo primero que para romper un patrón, repito, es darse cuenta que eso no está bien. Ahora, hay patrones que están buenos. Yo no reniego de ciertos patrones. Hay ciertos patrones o ciertas conductas que están bien, que es bueno repetirlas, porque suman. Ahora hay patrones, los patrones negativos no. Yo creo que no estoy de acuerdo en que se repitan. Pero el tema es darte cuenta qué patrón es bueno y qué patrón no es bueno. Ponerle, no sé, digo yo, el desamor, el desapego hacia los hijos, la violencia. Antiguamente se normalizaba la violencia y el sometimiento de la mujer. Entonces, generación tras generación pasaba y era como, bueno, es lo que te tocó. Entonces, esos patrones yo creo que no están bien. Pero yo creo que las herramientas para reconocer un patrón, creo que son primero el reconocimiento. Reconocer que esto no está bien. No está bien para mí, no está bien para el resto. Lo que hace daño a uno, hace daño al resto. Entonces, no está bien. Ahora, y el segundo paso es preguntarte, ¿esto elegí yo o simplemente lo aprendí? ¿Este patrón es mío? ¿Nació conmigo? ¿O simplemente yo lo aprendí? Ahora, yo lo aprendí por repetición. Primero por exposición y después por repetición. Entonces, cuando soy consciente de que ese patrón no es bueno, yo debo empezar a hacer un ejercicio. Un ejercicio consciente. Evitar repetir conscientemente ese patrón. Pero todos los días.
Hoy evito yo gritar, porque yo aprendí ese patrón, que tiene razón el que grita más fuerte. El que habla más fuerte y el que grita tiene la razón. Entonces yo lo aprendí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo reconozco que eso está mal. Entonces, conscientemente, yo me levanto todos los días y digo, me prometo a mí misma que voy a evitar gritar, levantar la voz. Quizás decaigo, quizás en algún momento sin darme cuenta vuelvo a gritar, pero es inconscientemente. Vuelvo a repetirlo. Me hago consciente de que grité y digo, bueno, sí, voy a intentarlo y voy a seguir intentando no gritar, no perder el control, no perder la paciencia. Y así todos los días. De tanto repetirlo, se puede romper un patrón. Se va a hacer un hábito. El no gritar. El no alzar la voz. No digo que si uno si no tiene motivo por ahí puede levantar la voz, pero no un hábito. Yo he crecido en un ambiente donde se normalizaba la violencia. Entonces, yo todos los días, yo en mi vida evito la violencia. Pero la evito, no, consciente o inconscientemente yo la evito. Pero no siempre se puede. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué cosa vieron ustedes en su infancia que hoy deciden no repetir? Les pregunto, la pregunta va para todos ustedes, el que quiera compartir su historia o quiera comentar algo que por ahí se me está pasando o que no me estoy dando cuenta, bienvenido sea, yo los leo. Los leo a todos. Hay un montón de gente que que ingresan. ¿Qué patrón o qué cosa ustedes vieron en su infancia que hoy deciden no repetir? Yo conscientemente decido no repetir muchas cosas, pero muchas cosas. ¿Por qué no me hacen bien? Porque no están bien. Pero soy consciente, me doy cuenta, suelo darme cuenta de las cosas que digo, no, esto no está bien. Esto no me hace bien a mí, no le hace bien al otro tampoco. El ser violento, el gritar, el levantar la voz, o el maltrato, o las bromas fuera de lugar. Todas esas cosas me incomodaban cuando era chica. Entonces evito hacerlas ahora. Así que bueno, vuelvo a repetir. ¿Qué cosa vieron en su infancia que hoy deciden no repetir? Consciente o inconscientemente. Igual hay gente que no. Muchas veces no se da cuenta. No se da cuenta que repite. Yo a veces, no sé, estoy cocinando y digo, mira, esto hacía mi abuela. Y no me molesta. Mira, esto decía mi tía. Y no me molesta. Pero hay otras muchas cosas que sí me molestan. Y las cosas que me molestan trato de evitarlas. A veces inconscientemente no me doy cuenta y digo ciertas cosas y digo, siempre prometí nunca decir esto porque me incomodaba. Y ahora me veo haciéndolo, diciéndolo o repitiéndolo. Entonces trato todos los días de no hacerlo. Cuando me doy cuenta que lo hago inconscientemente, digo no lo debo hacer. No lo quiero hacer. Porque no quiero ser así. Así que bueno, me parece que no. Nadie se anima a compartir qué cree que ve de su infancia, que hoy conscientemente elige no repetir.
Hola Eli, hola Ana Núñez, ¿cómo están? ¿A alguien le interesa hablar sobre este tema? ¿Alguien cree que le pasó alguna vez? ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien sabe de repetir patrones? ¿Alguien se reconoce en este tema? Creo que no. Bueno, no elegimos. Yo creo que nadie elige dónde nace. No elegimos nuestra historia. Pero todos los días elegimos qué historia empezamos a escribir. Todos los días. Todos los días conscientemente escribimos una historia diferente. Entonces, yo me tengo que poner a pensar y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero escribir yo? ¿Qué quiero que la gente se acuerde de mí? ¿Qué dejo yo en el que está en mi entorno? Entonces, vuelvo a repetir, somos lo que hacemos con las cosas que nos pasan. Somos la suma de eso. Bueno, para ir cerrando, la semana que viene quiero tocar un tema muy importante para mí. Todos los temas que he ido tocando hasta ahora son temas de mi interés. Primero porque las he atravesado, las he pasado, las he concientizado y ahora las estoy hablando. Me da la impresión de que este espacio lo fui haciendo porque a mí me fue el hablarlo, el visibilizar las cosas, me han ido ayudando a mí a transitar más livianamente la vida. Porque cuando las cosas no se hablan, cuando las cosas se callan, llega un momento en que pesan, y pesan mucho, y no te dejan avanzar. Entonces he ido encontrando respuestas a muchas cosas, he ido encontrando respuesta a muchas cosas que antes no entendía o no tenía razón. Y hoy en día conscientemente trato de trabajar sobre esas cosas que me molestan, de ejercitar una manera más liviana de vivir, pero desde mí. No sé si del resto, cada uno igual, yo siempre digo, cada uno tiene que ser consciente en las cosas que le pasan, porque yo no le puedo decir al otro que sienta lo que yo siento porque no tiene la misma vivencia, no tiene los mismos recuerdos. Independientemente, repito, hay gente que atraviesa las mismas experiencias y no reacciona de la misma manera, no tiene el mismo registro, ni siquiera se tiene el mismo registro mental ni sentimental de un mismo evento. No todos tienen el mismo recuerdo, el mismo trauma. No todos. Y cuando sean adultos tampoco van a tener las mismas sensaciones. Porque lo vivieron desde otro punto. No porque sean más ni menos, sino somos personas únicas e irrepetibles. Entonces cada uno lo va a sentir de diferente manera, lo va a vivir y lo va a procesar de diferente manera. Así que bueno, la semana que viene voy a hablar un poco sobre los mandatos familiares. ¿Cuáles son esos mandatos familiares que cuando éramos chicos solíamos escuchar? ¿No? Yo he crecido con muchos mandatos familiares a lo largo de mi vida.
romper un patrón no cambia el pasado, no cambia lo que ya pasó, no cambia nuestra historia, pero sí cambia el futuro. Cambia el futuro de los que vienen después de nosotros. Porque si a nosotros nos marcaron, entonces tenemos que tratar de ser padres más amorosos, aprender a manifestar el cariño. Yo no me acuerdo, yo tengo la edad que tengo y jamás he escuchado a mi padre decir: hija, te quiero, hija, te amo. Porque mostrar, yo creo que vengo de una época donde el hombre no debía mostrar afecto, porque mostrar sentimientos o emociones para los hombres o para los varones era como una muestra de debilidad. Entonces, no era normal que, no sé, yo digo en mi caso, en mi casa, en mi caso, mi padre nunca ha tenido muestras, nunca ha sido muy demostrativo de sus afectos. Y yo tengo un problema, yo demuestro afecto, pero tampoco soy demostrativa físicamente. O sea, yo, primero que soy muy desconfiada. Yo siempre preservo mi espacio personal, siempre. O sea, si yo conozco a una persona, de entrada no, siempre pongo una distancia, prudente, pero porque soy desconfiada por naturaleza. Entonces, yo rompo ese patrón. Trato todos los días de repetirle a las personas que quiero, que los quiero. Todos los días le digo a mi madre: mamá, te amo. Le digo a mi hija, le digo a mi padre, les digo a mis hermanos, les digo a mis afectos lo que siento. Trato de no guardarme nada porque, ya les digo, antes esperaba o me dolía, esperaba que algún día mi padre venga y diga: hija, te quiero. Hoy en día no, o sea, no es una mala persona. Yo siempre digo, yo no he tenido un mal padre para mí. Un mal padre no. Ahora, he pasado por muchas cosas, pero yo creo que físicamente mi papá nunca me ha golpeado. A mí, repito. Hay maneras de violencia que son indirectas, no son directas tampoco. Pero yo no estoy acá para juzgar a nadie. No, lo que menos quiero es, a través mío, juzgar a nadie. Pero bueno, estábamos hablando de esto. Aprendamos a ser un poco más demostrativos. Yo he crecido y no. Mi madre nunca tenía tiempo. Éramos, ¿cuántos? 4 hijos, incluido mi padre. Y nunca tenía tiempo. O sea, yo no me acuerdo que cuando yo era chica mi madre me haya peinado. Miren, entonces yo tengo una hija. Y mi hija cuando era chica tenía el cabello largo. Y yo vivía peinándola. Entonces yo creo que eso es uno de los tantos patrones que he roto. He sido con mi hija lo que quizás no lo he vivido yo, no lo he sentido yo. Entonces he tratado ahora. Como madre voy a tener mis propios errores, mi hija va a tener sus propios reclamos, porque uno trata de hacer lo que muchas veces no hicieron con nosotros. Pero en ese no hacer lo que nos hicieron, hacemos otras cosas. El día de mañana nuestros hijos, porque todos los hijos, créanme que todos los hijos en algún momento siempre terminamos reprochando algo, por mucho o por poco. Pero yo estaba hablando sobre los patrones. Bueno, retomemos el romper patrones. Eso, mostrémonos como somos. Decir a las personas que queremos, cuándo los queremos. Celebrar cuando un hijo tiene un logro. No importa aunque sea mínimo. Pero tenemos el mal hábito de siempre querer
querer más. Por ahí mi hija viene y dice, mirá mamá, me saqué 10, me saqué 9. Ay, bueno, pero te faltó 1 para el 10. ¿Por qué no te esforzaste un poco más? Tengo esa cosa, entonces no celebro. Porque siempre estoy exigiendo más del otro y exigiéndome más a mí también. No es una cuestión solo con el otro. Así que, bueno, tratemos de cambiar, de modificar ciertas conductas que vemos que no están bien en nosotros. De no normalizar la violencia de ningún tipo. De darle identidad a la mujer y a los niños. De aprender a pedir ayuda. Aprender a decir no estoy bien porque no estoy bien. Aprender a decir sí, te quiero o reconozco que me equivoqué. A mí me cuesta muchas cosas. Me cuesta reconocer que necesito ayuda, me cuesta reconocer que necesito afecto. Pero porque he crecido entre gente que mostrarse o mostrar sentimientos es reflejo de debilidad. Entonces, trato de no ser débil. Y no está bien. Porque está bueno que también de tanto en tanto bajemos un poco la guardia y seamos personas normales. Nos dejemos querer un poco también. Estaría bueno. Bueno, como para ir cerrando, la semana que viene vamos a hablar sobre mandatos familiares. ¿Qué mandatos familiares todavía seguimos repitiendo? ¿Cuáles son esos mandatos con los que hemos crecido? Así que, bueno, los espero la semana que viene. Espero que tengan un buen fin de semana. Y seguiremos. Hasta ahora seguiré los jueves a las 20 horas, como siempre. Quizás con el tiempo vaya agregando un día más, un horario más, o modifique el horario. Porque tampoco se tiene que complicar para nadie. Bueno, gracias y buen fin de semana.